La siguiente transmisión es apta para toda la familia. Contiene closed caption y es financiada con recursos del Fondo Único de TIC. Atención, del 17 al 24 de abril de 2026 podrás inscribirte al concurso de ingreso a la carrera diplomática y consular 2028. Esta es tu oportunidad de representar a Colombia. Requisitos mínimos para inscribirte: ser colombiano de nacimiento sin doble nacionalidad, ser profesional con dominio de segunda lengua nivel B1, no estar inhabilitado para ejercer cargos públicos. Consulta más detalles en www.cancillería.gov.co. Comisión de Regulación de Comunicaciones. Que no es cierto que es por el avalúo catastral que sube, porque hace 20 años no se hacía, entonces los bienes tienen que tener el precio comercial, y entonces se moderniza, pero a los alcaldes se les olvida que es ellos mismos, los que tienen la facultad, presentando un acuerdo al Consejo, de exonerar de impuesto predial, pues no a los ricos amigotes que tienen uribistas, sino al pueblo trabajador. Lo que tienen que hacer los alcaldes es bajarle la tasa sobre el avalúo al impuesto predial, que es determinado por la tasa, no por la base. Y los alcaldes y consejos municipales tienen competencia exclusiva en eso, no el gobierno nacional, que no baja el avalúo, porque es orden del acuerdo de paz para que los terratenientes y los ricos paguen a los municipios la riqueza que ordeñan de ahí. El catastro multipropósito es un gran sistema de conocimiento del territorio. Si yo quisiera saber o quiero saber dónde hay un colegio, debería saber a través del catastro dónde está el colegio y poderlo ubicar espacialmente en los mapas, en las cartografías, en los sistemas de información geográfica. Pero si yo quiero saber cuál es el potencial que tiene ese colegio, debería conocer efectivamente todo el entorno para saber cuántos predios hay, cuál podría ser el potencial, y si lo cruzo con el DANE, podría saber cuánta población hay para poder estimar cuál es la demanda. Si quiero hacer ese colegio, debería saber cuáles son los predios públicos y cuáles son los lotes privados que existen en ese municipio, en esa zona que se ha definido para hacer el colegio, y poder efectivamente definir cuál es el valor, por ejemplo, de ese lote, si es que es privado, o si es público, empezar a saber si lo puedo utilizar en función de las normas del ordenamiento. Lo mismo para salud. Si yo quiero expandir, por ejemplo, mi ciudad, porque el plan de ordenamiento territorial necesito redefinir hacia dónde debería crecer o cómo lo debo compactar, no puedo tomar una decisión de ese tipo si no conozco efectivamente el territorio. Si yo quiero ordenar el territorio alrededor del agua y saber efectivamente dónde están esos predios que están invadiendo los espacios del agua, pues necesito un catastro para saber efectivamente por dónde viene el río, cuáles son las probabilidades de crecimiento de ese río y qué predios existen en esas zonas. Si a uno le dijeran qué es el catastro, uno diría entonces, insisto, que cualquier decisión en territorio debe que tener información territorial de detalle para poder tomar la mejor decisión, y eso es lo que aporta el catastro con enfoque multipropósito. El hecho de que haya llegado aquí esta capacitación o actualización en cuanto a catastro multipropósito nos deja a nosotros muy bien parados a nivel nacional, siendo un municipio tan joven del departamento del Meta, y que haya sido elegido para ser pionero en cuanto al catastro multipropósito, pues ha generado en la comunidad del Dorado una expectativa enorme. El proceso que tuvimos con el catastro multipropósito fue algo muy fortalecedor para nosotros en la comunidad. Que nos hubieran tenido en cuenta fue algo genial. Cuando se definieron los acuerdos de paz,
no lo olvidemos, Reforma Rural Integral, punto 119, allí se habló del catastro multipropósito. Un catastro que evolucionara de un catastro que solo determinara el impuesto predial para que los municipios cobraran impuesto predial, a tener esa información que les estoy diciendo de detalle para poder tomar estas decisiones. ¿Cuál es la verdadera diferencia entre un catastro tradicional como el que se traía antes de los acuerdos y este? Es que este catastro entonces busca tener un conocimiento detallado del territorio para poder ofrecer esa información para que todos podamos tomar decisiones. Nosotros de pronto no habíamos tenido esta oportunidad tan cerca de interactuar con instituciones tan importantes como el IGAD, llevar a mis comunidades esta información. Todo el aprendizaje realmente ha sido muy importante para mí y sé que va a ser muy importante para mi comunidad. Magnífico, porque esta es la forma como el Estado, como el IGAD puede entrar al pueblo sin caerse de sorpresa ni nada. Todo entra así suavecitico con el campesino y con la gente. Esta administración aspira a cerrar en cerca del 50% del territorio nacional actualizado, la mitad del país. Eso es quintuplicar lo que recibimos del gobierno anterior en 4 años. Hoy llevamos 4 veces lo que había hecho el gobierno anterior, que ya es una cifra significativa, que ha valorado, digamos, que todas las comisiones que le hacen seguimiento a los acuerdos de paz. Y la meta es llegar al 50%. Claro, es un esfuerzo significativo, es un esfuerzo grande que hay que ver cómo se mantiene en el tiempo, porque aunque dejamos la posta allí, debería la próxima administración avanzar de manera significativa en el cumplimiento de ese gran reto que es tener todo el territorio nacional actualizado. Para darles un dato, los gobiernos anteriores habían invertido cerca de 1.2 billones de pesos en el IGAC en 10 años, 120.000 millones. Este gobierno en 4 años le ha puesto al tema del catastro financieramente cerca de 2.4 billones de pesos. El doble en 4 años de lo que habían tenido el catastro o el IGAC en 10 años. Eso es un compromiso serio y fuerte. Eso es lo que nos ha permitido avanzar del 9% a más del 40% del territorio nacional actualizado. El impuesto predial tiene 2 actores fundamentales, el instituto y los gestores catastrales, porque no debemos olvidar que el instituto no es el único gestor catastral. El Catastro de Bogotá le entrega las bases de datos a la Secretaría de Hacienda de Bogotá, de los predios nuestros. Antioquia, Medellín, Cali hacen lo mismo para entregarle a sus secretarías de Hacienda. Él le da, nosotros le damos una información, quién es el propietario o poseedor, cuál es el predio, cuáles son las áreas del predio, en qué se utiliza ese predio, si es comercial, si es industrial, si es dotacional, etcétera, si es habitacional. Y además le dice, y este predio tiene tanta área de terreno, tanta área de construcción, o es el apartamento 402 del edificio tal, y le dice, y ese predio tiene un avalúo que es un 60, debería ser como mínimo un 60% del valor comercial. Ese apartamento en el mercado cuesta 1.000 millones de pesos, pero en el catastro está en 600. ¿Sí? Eso es lo que le entrega. Eso no quiere decir que el municipio, que es la siguiente fase, tome este dato y cuando liquide no tenga en cuenta, y ahí es un tema importante que es parte de lo que estamos haciendo el llamado, no liquide en función de las verdaderas capacidades de pago, que no reduzca las tarifas o no revise las tarifas, que no revise descuentos, etc. Entonces un estatuto tributario, un alcalde y un municipio en su consejo municipal tiene una responsabilidad fundamental con este valor y es cómo hace efectivamente para que el contribuyente de estrato medio, de estrato bajo, la pequeña propiedad rural, la mediana propiedad rural, los discapacitados, etcétera, tengan unos temas que se valoren desde allí en las condiciones socioeconómicas para el pago del impuesto. No es lo mismo cobrarle a Gustavo Marulanda el impuesto predial que a la señora de 80 años que está en condición de discapacidad y que recibe subsidios de parte del gobierno nacional. Pues obviamente es diferente la capacidad de pago y es diferente las condiciones de cada uno de ellos. Pues a mí cóbreme la tarifa plena, habría no sé qué, claro, hágame descuentos para incentivar el pago, etcétera, pero a ella trátela con consideración. El estatuto tributario tiene que coger este tipo de elementos, retomar esos tipos de elementos que son propios de cada municipio, porque obviamente no es una regla general de cada municipio y efectivamente definir temas allí.
Pero además, con esto, si liquidáramos así, primero hacer ese estudio, ese análisis y definir que a los estratos bajos no les cobro sino una tarifa del 5 por mil, la más bajita. No le cobro la del 16 por mil. Claro, ¿qué costumbre tienen los municipios que, como el avalúo era tan bajito, colocaban las tasas más altas, las tarifas? Pues ahora que esto está pasando y es que estamos equilibrando aquí, ¿qué debería hacer el municipio? Bajar las tarifas y bajarlas en función de este tipo de temas, estrato 1, estrato 2, etc. Y generar progresividad. Este de pagar poco, pero ese que tiene el predio de 1.000 millones de pesos, a ese yo le debería cobrar ahora sí el 12, 13, 14 por mil. Ya con esto, con el catastro multipropósito, lo que vamos a ver es la cantidad de tierra que tenemos, qué cantidad de tierra tenemos productiva, también la legalidad de los terrenos y el manejo que se le puede dar a diferentes terrenos. No en vano, este punto de catastro está en el punto de reforma rural integral de los acuerdos de paz. Y es que volvemos al tema. Si usted no conoce el territorio, no sabe efectivamente cuáles son esos posibles baldíos de la nación, no sabe efectivamente cuál es el valor de la tierra y si usted quiere hacer adquisición por compra directa de tierra, pues no sabe cuánto debería pagarle a X o Y. No sabe quiénes son los dueños de esos 80% para ir a ofrecerles, para comprarles. No sabe quiénes son los informales y si están en un terreno público o en un terreno privado para poder hacer procesos de formalización de la propiedad. No olvidemos que ahí hay dos retos. Uno, 3 millones de hectáreas de redistribución. ¿Cómo hacemos para que campesinos sin tierra tengan esta tierra? Allí ustedes seguramente han visto cómo el avance en este gobierno es significativo, más de 700.000 hectáreas que hoy están en el fondo de tierra precisamente en ese proceso de redistribución. Es un avance significativo y en parte el catastro aporta esa información. 2 millones de predios formalizados, que es el dato de ayer que sacó el Ministerio de Agricultura, pues en parte es porque se han identificado efectivamente esos predios que son informales para poderlos llevar precisamente a la formalidad en el territorio y que los campesinos tengan la posibilidad de tener acceso a subsidios, a créditos y a la demás oferta institucional que ofrece el gobierno local, regional y nacional. Eso es fundamental y eso hace parte entonces por eso de un tema fundamental de la reforma. ¿Cómo se hace reforma agraria sin agrología y sin saber efectivamente cuál es la verdadera o el verdadero y su vocación del suelo? Si aquí yo tengo más vocación para hacer ganadería o para hacer agricultura, o al contrario, estoy usando grandes extensiones de tierra como pasa en las sabanas de Córdoba, otra vez el mismo ejemplo, que deberían estar siendo utilizadas en agricultura extensiva, está siendo utilizada en ganadería de corto aliento. Entonces hay que ver cómo efectivamente esta información del catastro por eso es tan fundamental para la reforma agraria y la reforma rural integral. Creemos que con estos esfuerzos que se están generando desde el IGAC, pues podemos empezar también a vincularnos y a aportar a una construcción de paz total en el territorio. El catastro multipropósito lo entiendo como el servicio básico fundamental que se le brinda a las comunidades para que sus comunidades tengan informe o tengan un inventario de qué es lo que podemos encontrar dentro de nuestros predios donde habitamos. Sin conocimiento del territorio, entonces ¿cómo se toman decisiones? O cómo se identifican este tipo de fenómenos que van en contra de los mismos esquemas o de los planes de ordenamiento territorial, ¿no? Y entonces encontramos, no sé, municipios vecinos como Mosquera, por ejemplo, en donde suelo que era rural se le han cambiado el suelo o en lo rural se ha venido haciendo X y Y construcciones, industrias completas, etcétera. De hecho, con un problema fuerte para la seguridad alimentaria, en ese caso de Bogotá, porque muchas de las hortalizas que venían de allí eran las que nutrían nuestras plazas de mercado. Hoy eso desapareció y cada vez nos toca ir más lejos a buscar los alimentos para poderlos traer a la sabana, por ejemplo. Eso ocurre también en Medellín, con el oriente antioqueño y demás, que se han venido utilizando a usos diferentes a los que en realidad deberían estar siendo destinados, tal vez mucho más rentables, pero menos productivos. Es decir, el tema del capitalismo salvaje ha venido haciendo que este tipo de temas que son tan relevantes e importantes se pierdan. Por eso la ley de APAS, por eso las APAS que se han venido implementando en el gobierno nacional, por parte del gobierno nacional, que es cómo defendemos efectivamente la producción agropecuaria en todo el país y en esta zona. No tiene sentido que teniendo un casco urbano efectivo tengamos que ir usurpando esos espacios
que deberían ser utilizados, insisto, para la producción de alimentos. Pues parte de lo que hace el catastro es identificar ese tipo de temas, valorar ese tipo de temas. Pero un tema peor, como llevamos 30 años sin hacer el catastro, pregunto, ¿en qué épocas es que se ha venido dando ese desarrollo de grandes casas, grandes construcciones, fincas de recreo, etcétera? Precisamente en esa época. Es decir, que estaban pagando todavía impuesto predial sobre lotes rurales y no sobre grandes construcciones y megaconstrucciones. Sin embargo, si le decían al municipio, tráigame agua, tráigame vías, tráigame transporte, tráigame absolutamente todo. ¿Y con qué se financiaba eso? Con la platica o de nosotros mismos, que a través del sistema de participaciones nacional que tiene esa gran bolsa le pasaba al municipio, o con la platica de esos que en los cascos urbanos sí estaban en el catastro y pagaban juiciosamente su predial, así fuera poquito, pero pagaban. Entonces no es equitativo, eso no funciona de esa manera. Entonces no podemos seguir conestando el hecho de que grandes empresarios, en algunos casos volteadores de tierra, etcétera, utilizan esta falta de información para poder hacer ese tipo de cambalaches. Anteriormente nuestros ancestros no nos enseñaban qué era catastro, porque solamente decían que el territorio era de los indígenas, sabiendo que hoy en día todo es papeles que valen, no la voz de los indígenas, tiene que tener papeles como registro del territorio. Los municipios son los que definen los usos del suelo, son los que tienen que hacer control urbanístico, claramente. Entonces, primer tema, ¿por qué cambian el uso del suelo cuando tienen un centro poblado definido y donde eventualmente se podrían hacer otro tipo de predios, de prediación todavía, ver cómo se redensifica o hacer este tipo de cosas? ¿Por qué empiezan a ampliar la frontera y empiezan a dar licencias en suelo rural, en suelo de expansión, o amplían su plan de ordenamiento territorial para dar ese tipo de licencias? Muy raro. ¿Por qué no cobran plusvalías? Porque es que entonces, si la tierra pasa de tener un valor rural de 100 pesos a un valor en donde el potencial es ahora de construcción de vivienda, entonces pasa a 1000, ¿quién se está ganando esta diferencia entre los 100 y los 1000 sin hacer absolutamente nada, solo por un cambio de norma? El constructor. Entonces ahí hay un tema de un control muy fuerte que tienen que ejercer las administraciones municipales, y para eso el catastro llega a entregar información, no lo es todo, pero por lo menos entrega la información para que sea mucho más evidente que este tipo de fenómenos están pasando. El catastro, en ese sistema de información de los que le hablaba, de conocimiento del territorio, entrega la información, no toma ninguna decisión, no dice si es público o privado, no dice si es formal o informal, pero le entrega la información a la Agencia Nacional de Tierras, a la alcaldía, a todo el mundo para que tome esas decisiones. Es importante porque hace rato, por allá, no me recuerdo mucho, pero hace unos años ya, se ha venido tratando de resolver este tema de tierra, como la propiedad y todo esto, hacer este cuento con el IGAC, con este gobierno, pues se ha venido como tomando esta ruta, y esperemos que lo que falte, pues no se haga todo, pero sí se haga un porcentaje, que es lo importante, sobre todo para lo que es tema rural y todo esto, y saber quién la tiene y quién tiene la tierra, a quién le pertenece. Están generando muchos mitos con respecto a este ejercicio. Por ejemplo, están diciendo que el avalúo va a acabar con el CISBEN. Falso. Que el avalúo va a acabar con los programas sociales. Falso. Que el avalúo va a cambiar toda la estratificación del municipio automáticamente. Falso. Es decir, hay una serie de temas que están utilizando para asustar a los ciudadanos, para decirles, ojo, que es que el catastro es la perdición, que el catastro llegó para expropiar. El catastro no llegó, como les acabo de explicar, para expropiar. Llegó precisamente para reorganizar de una mejor manera, tener la información para que a quien les corresponda pueda redistribuir de una mejor manera la tierra. Eso no es expropiar. Eso es un simple principio básico de cómo debe redistribuirse el territorio nacional. El catastro llegó para quitarle los predios a través de impuestos a nuestros campesinos. Falso. El catastro define un avalúo, que hoy en el mercado ya todo el mundo lo transa, todo el mundo vende su tierra en 200, 100 millones de pesos, etcétera, si el avalúo está en 3 pesos. Lo único que estamos diciendo, no, espérese, efectivamente, si usted lo vende en 100, pues lo vamos a colocar aquí en 60 para que en las bases de datos quede claro, para transparentar de una mejor manera el mercado. Pero el catastro no le expropia.
el municipio tiene que ajustar sus estatutos tributarios, utilizar las normas de mitigación para que el impuesto predial que pague el pequeño campesino, la señora discapacitada, se compadezca efectivamente con su verdadera capacidad de pago. Entonces, todos esos mitos se vienen dando. Entonces, claro, ¿por qué no les ha interesado tener catastro en los últimos 30 años? Porque esta inversión, que debe ser una inversión básica, digamos, ¿a quién le cabe en la cabeza no conocer adecuadamente su casa y no saber dónde están las camisas y todos los días tener que salir a mirar a dónde carajos consigo la camisa? Uno llega y organiza sus camisitas, organiza sus sacos, organiza sus zapatos, etc. Y uno ya sabe dónde tiene que ir a buscarlos. Pues cuando uno tiene catastro, entonces le toca recorrer toda la casa para ver dónde carajos dejé los zapatos, ¿no? Eso es parte de lo que hay. Organicemos el territorio, planeemos, tengamos información para planear adecuadamente. Eso es un poco el catastro. Organiza la información y la pone evidente y se la pone para que todos sus ojitos puedan efectivamente saber qué es lo que hay en ese territorio. Catastro multipropósito, claro que es una herramienta positiva para la comunidad, porque esa información que se va a recolectar va a servir a las entidades territoriales para hacer los programas de gobierno y los programas sociales en todas las comunidades. El catastro no define si es baldío o no es baldío, pero sí le dice a la Agencia Nacional de Tierras: agencia, aquí hay algo raro, porque ese predio siempre ha sido público, no tiene una escritura de ese propietario, mire a ver usted qué es eso. Es decir, me huele a... La agencia llega y dice, a ver, no le huele, es un baldío. Y está usurpándolo y está ocupándolo. Y entonces, por ejemplo, con el catastro que hemos hecho en zonas como Córdoba, se han identificado y han empezado a saltar una serie de posibles baldíos, una serie de posibles informalidades que están usurpando zonas en donde no van a estar. Empieza a resaltarse predios que están construidos sobre zonas de alto riesgo, sobre rondas de río, sobre pendientes y laderas, para no poner solo el tema en los baldíos. Y en ese tema también dice, ojo que esta gente está en riesgo, ojo que están construyendo en zonas donde no debería pasar. Si hubiéramos tenido un catastro mucho más fuerte y las administraciones hubieran sido más juiciosas, sabrían que históricamente el margen izquierdo del río se inundaba. ¿Por qué dieron licencias en esas zonas? Si esos eran humedales, si están usurpando humedales que son espacios del agua. Pues muy raro, ¿no? No debería haber pasado eso. Con un catastro, ahora que hay catastro, por lo menos ya sabemos quién fue el afectado, cuántos predios fueron afectados, cuál es el valor de ese afectado y quién es el propietario de ese afectado. Es decir, por lo menos hoy tenemos el inventario de a quién se afectó, de quién afectó esa gran inundación. Pero para colocarlo de otro lado, ¿por qué el otro lado no se inunda? El río no debería tener esos espacios. Es que a este señor de estos lados le construimos el distrito de riego con plata nuestra más grande que hay en el país. Le construimos una doble calzada que casi que sirve como un jarillón para que el agua no pase de este lado a este lado. Y entonces a esos señores, San Carlos, Córdoba, no les falta ni les sobra nunca el agua. Y aquí se nos inunda. Entonces este señor paga 600.000 pesos hectárea de impuesto predial. A esa razón de eso paga, o del avalúo catastral, cuando debería estar en 40 o 50 millones producto de inversiones que se han hecho con nuestros propios recursos. Ese tipo de cosas son las que empiezan a salir, insisto, cuando tenemos un catastro que efectivamente devele la realidad del territorio. Por eso digo que es un sistema de información detallado de nuestro territorio, para hacer este tipo de análisis. Con ayuda de los líderes, la mayoría que estamos aquí en esta escuela somos líderes de diferentes barrios, comunidades, territorios indígenas. Entonces yo creo que a medida de las asociaciones, los líderes, podemos nosotros lo que hemos aprendido aquí, replicarlo, darle conocimientos a ellos y así al momento de que todo el catastro, la actualización se dé, pues ya todo el mundo esté por enterado de que esto es una buena opción para el municipio. Aquí hay que aclarar dos cosas. El catastro multipropósito y los procesos de actualización catastral, que es cuando yo hablo del 44% del territorio nacional, es permanente. ¿Qué es lo que estamos haciendo nosotros desde el Gobierno Nacional? Empezando a tener un sistema de información que nos permitan no esperar 16 años, 5 años para poder actualizar, sino que casi que en tiempo real, cada cambio que se presente empieza a ser reflejado en las bases. Es decir, ¿cómo hago para que ese catastro que yo levanto hoy, mañana en esos 12 meses se actualice? Porque el territorio es dinámico, permanentemente construir una casa, otra casa, etc. Lo que pasa es que sí hubo una norma transitoria y es el artículo 49 del Plan Nacional de Desarrollo,
que dice, ojo que no para todo el catastro, para el componente económico nomás, que está tan rezagado, aquí no recogimos nuevos predios, aquí no hicimos ningún cambio en la información, también actualiza el valor por lo menos. ¿Sí? Entonces, claro, este es un proceso un poco más lento, más demorado. Hagamos algo mucho más rápido que nos permita técnicamente subir los avalúos. Ese es el que solo se puede hacer por una vez, porque ya lo estamos poniendo en una cobertura de este nivel. Ya después pasa y transita para que efectivamente, esos cambios que se van dando, los vaya recogiendo de manera permanente. Pero por lo menos que no sigan pagando, como apenas llevamos 328 municipios o 44 millones de hectáreas, ¿qué hacemos con las otras 64? Pues pongámoslo por lo menos a este nivel para equiparar por lo menos el cuarto del cuarto. ¿Sí? No toda la casa, el cuarto nomás, pero por lo menos empezamos por ahí. ¿Sí? Y eso no quiere decir que cuando esté organizado el cuarto yo me olvido del resto de la casa. Tengo que seguir trabajando en la casa. Y no quiere decir que cuando la casa esté organizada yo no compre un sofá y tenga que venir y ajustar este tema. No bote una camisa, 2 camisas. A propósito, mi esposa me está diciendo que lo haga. Y que compre otras y que me vaya ahí, ¿no? Entonces ese es un poco el tema. Eso es parte de lo que hay que hacer. Este es dinámico y seguirá dándose, pero este solo se hace por una vez. Nosotros los ciudadanos pues que como que no teníamos claro bien qué era la cuestión del catastro, qué es realmente la profundidad del tema. Entonces ahora por medio del IGAC y el mismo gobierno pues quieren hacer una inclusión a la comunidad. Pues la agrología nos permite saber que ese suelo, y un poco lo decía hoy anteriormente, debería ser utilizado en agricultura. ¿En qué está siendo utilizado hoy? No, en ganadería. Y entonces nos toca seguir importando el 30% de los alimentos en este país, que es rico para la producción de alimentos. No. O sigo densificando las ciudades para ir matando y sacrificando el tema de la producción de alimentos y sacrificando la seguridad alimentaria. No. Y entonces es cuando el presidente dice, esto es un tema de capitalismo y es cómo hago para que efectivamente el suelo se use de la mejor manera y no se subutilice. Eso es un poco el tema. O sea, aquí no hay una consigna, como él lo dice, socialista ni comunista. Por el contrario, es la maximización. ¿Qué hacen los gringos? ¿Usted cree que los gringos tienen un suelo y no tratan de sacarle el máximo uso que tengan? Pero claramente, en cebada, en sorgo, en soya, saben efectivamente que esas zonas que hay aquí deben ser eso. Claro, también tienen unas zonas que pueden dedicarse y que deben dedicarse a la ganadería. Pero hoy no podemos seguir utilizando zonas que deberían ser para cultivos de alimentos en ganadería, por ejemplo, extensiva. Hay que ver cómo reconvertimos ese tema. Y claro, si usted no paga impuestos, pues ¿cuál es el incentivo para ponerla a producir al máximo potencial? Ninguno. Y para seguir acumulando tierra, el mayor, porque si yo no pago impuestos sobre la tierra, pues no tengo ningún problema en seguir o usurpando terrenos o quitándole los terrenos a nuestros campesinos. Ahí es donde está este tema fundamental y es como el catastro empieza a mostrar efectivamente este tema. Insisto, no somos quienes hacemos la reconversión del territorio. Para eso llega la Agencia Nacional de Tierras a comprar, para eso llega la Agencia de Desarrollo Rural con sus programas, para eso llega la UPRA a estudiar también estos fenómenos y tomar decisiones adecuadas sobre este territorio. Eso es parte de esa reconversión, de ese cambio, y ese cambio requiere información detallada y requiere acciones concretas como las que ha venido haciendo este gobierno para que efectivamente de manera dinámica empecemos a generar unos modelos de desarrollo mucho más eficientes. Precisamente es una de las cosas y una de las connotaciones más importantes que se le ha dado a este catastro multipropósito, agregar ese factor social donde se incluye a toda la diversidad en general. Las 2 millones de hectáreas que ya identificó que usted no era propietario y le dijo venga para acá y lo formalizamos. Le voy a entregar formalmente la tierra y le vamos a entregar una escritura y usted ya puede con eso ir al Banco Agrario a pedir el crédito. Usted ya puede ir con eso a Finagro a pedir los incentivos agropecuarios que se están dando. ¿Sí? Si usted es no propietario, no hay quien le preste. No hay quien le dé este tipo de incentivos. Ahí es donde aparece este tema. O identificar esas 700.000 hectáreas de quién eran, etcétera, que eran de la nación, que eran baldíos y que hay que recuperarlos o que efectivamente hay que ver qué hacemos con ellos, que es lo que ha hecho Harman al final, ¿no? Harman ha sido muy eficiente en ese tema y ha identificado una cantidad de estos exparamilitares y otro tipo de actores armados que habían venido usurpando esa tierra y la ha venido recuperando. Eso es parte de lo que hay que hacer para entregársela efectivamente a nuestros campesinos para que volvamos a reverdecer el campo en Colombia.
El buque Bencos Biojó ya navega en el Pacífico y ayudará a prevenir enfermedades y salvar vidas. Su equipo médico preventivo beneficiará a los pueblos afros, indígenas y mestizos que sienten que hoy el Estado les reconoce, atiende y sana. Más de 85.000 millones de pesos se invirtieron en su construcción y dotación. Colombia respira esperanza. Con dignidad cumplimos. Gobierno de Colombia. Comisión de Regulación de Comunicaciones. Este contenido fue financiado con recursos del Fondo Único de TIC.